Para entender bien el rol de María, es importante que la entendamos, la abordemos como madre, como reina y mediadora. Si abordamos estas tres realidades, vamos a digerir un poquito mejor esto del misterio que tiene que ver con Santa María. Ella es madre, pero no es madre de cualquier hijo de vecino, es madre de un rey. Y eso lo convierte en la reina. Y por lo tanto, su mediación es especial ante su hijo, que es el rey. Entonces, vamos a ver cómo relacionamos estas tres cosas. Número uno, mediación. La mediación de Santa María no atenta contra la mediación de su hijo. Claro, si te esbozan el famoso texto de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ese que dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si tú tomas eso, una vez más, fuera de contexto, pues, ¿qué tú vas a decir? Bueno, ningún otro mediador. De manera que yo no podré mediar ni siquiera por mis hijos. Nadie más podrá mediar por mí. Entonces, pues, iremos todos directamente sin contar los unos con los otros, que sería no solamente atentar en contra de lo que dice la Biblia, según veremos luego, sino también sería atentar en contra de nuestra naturaleza humana, porque nosotros, naturalmente hablando, somos seres sociales y nos tenemos que relacionar los unos con los otros. La iglesia es una sociedad humana y divina en la cual nosotros nos relacionamos con Cristo y nosotros los unos con los otros. No podemos tomar los textos fuera de contexto, una vez más te lo hemos dicho. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, no atenta en contra de la mediación nuestra. En primer lugar, la frase que utiliza San Pablo por un solo mediador, es heis. Perdón el tecnicismo, pero tú sabes que como católicos somos profundos. Y entonces pues tenemos que ir a las palabritas y si es posible al original griego koiné, que fue el lenguaje que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento. Bien, en griego koiné, la palabra o el término uno solo es heis, que fue lo que utilizó San Pablo. San Pablo no utilizó monos, que es otra forma que tiene el griego koiné para hablar acerca de uno solo. El apóstol no escribió monos, el apóstol escribió heis. ¿Escucha bien cuál es la diferencia? Si hubiese utilizado la frase o el término monos, estará diciendo la mediación de Cristo y ninguna otra más. Cualquier otra mediación atenta, daña. No hace falta. Eso es monos. Pero la frase que utilizó, o el término mejor dicho, fue heis. Heis significa una mediación que reconoce y necesita la colaboración de otras mediaciones. Eso es heis. Claro está, esto está en perfecta consonancia porque cuando tú analizas el contexto ahora del pasaje o del texto que te cité, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Mira lo que dice el contexto. Cuando tú vas al primer versículo del capítulo 2 y vas al último versículo de ese párrafo, vas a ver que San Pablo lo que hace es todo lo contrario. Es una exhortación a que pidamos, oremos, a que intercedamos los unos por los otros. Es decir, lo que San Pablo está diciendo es, nosotros podemos orar los unos por los otros con toda confianza, porque nuestra oración llega, porque ya la brecha que nos separaba de Dios ha sido rota por Cristo, hombre. Ahora te das cuenta. Entonces la mediación de Cristo o la mediación nuestra no excluye, no daña, no damnifica, no es contraria a la mediación de Jesucristo. Por otro lado, el mismo apóstol Pablo no se puede contradecir, pues él pide constantemente que intercedan por él. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19, Romanos capítulo 15, versículo 30, Colosenses capítulo 4, versículo 3, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 25, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y otros muchos textos más. Ahora, si tú quieres ver esto de la mediación de los ángeles y los santos en el cielo a tu favor y a mi favor, tú puedes ir a Apocalipsis. Lo vas a ver. Tú quieres ver a los santos en el cielo mediando por ti y por mí, tomando nuestras oraciones y presentándolas a Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 3. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Para mencionarte textos solamente del Nuevo Testamento, porque si es del Antiguo Testamento también hay evidencia. Por ejemplo, en Segunda de Macabeos capítulo 12, versículo 46. En Tobías 12:12,
y en Jeremías 15:1, además de otros textos en la Biblia. O sea, y te menciono los textos del Antiguo Testamento porque Dios juzgó bien, por ejemplo, el sacrificio que se hizo por los muertos en Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Entonces, la mediación de los santos, y mucho menos la mediación de Santa María, daña, atenta contra la mediación de Jesucristo, sino todo lo contrario. Entonces, Santa María goza de una particularidad, su mediación goza de una particularidad, y es que ella, por ser madre, goza de una relación con el Hijo que no tenemos los demás. Ella es madre, decía, no de cualquier hijo de vecino, sino ella es madre de Jesucristo, el Mesías, el Rey prometido para Israel. Entonces, tienes que fijarte bien en esto, ella es madre de un rey. Y debemos tomar en cuenta que para aquella primera iglesia, Jesucristo era por sobre todas las cosas el rey. Aquella primera iglesia tenía una conciencia del rol monárquico del Señor, que nosotros lamentablemente tal vez hemos perdido. Pero en el Evangelio, al comienzo, capítulo 1, versículo 27, el ángel anuncia a un rey. Ella va a ser madre de un rey. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, los discípulos cuestionan al Señor. Ahora sí vas a instaurar el reino de Israel. A Jesucristo arriba de la cruz le pusieron Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Él era el Mesías esperado. Él era el rey. ¿Y tú eres rey?, preguntó Poncio Pilato, y el Señor contestó, tú lo has dicho. O sea, Jesucristo es el rey. Muy bien, resulta que para aquella primera iglesia, que no era puertorriqueña como yo, ni era de la nacionalidad que son ustedes, a menos que no haya entre nuestros televidentes amigos judíos, Dios quiera y los haya, pero déjame decirte que aquella primera iglesia era judía, mentalidad y cultura hebrea. O sea, para aquella gente, su concepción monárquica era distinta a la nuestra. Nosotros pensamos que la reina, ya en muchas familias reales que conocemos, pensamos que la reina es la esposa del rey. Pero en la mente de esta primera iglesia, de estos primeros miembros de la iglesia que eran hebreos, escucha bien, la reina no era la esposa del rey, la reina era la mamá del rey. Es la cultura de la reina madre. Entonces, Santa María, para aquella primera iglesia, vino a ser la madre de su rey y por lo tanto la reina. Y por lo tanto tuvo que haber sido venerada por aquellos primeros cristianos, no en balde. En Hechos capítulo 1, versículo 14, es la única persona que se menciona por su nombre como miembro eminentísimo de la iglesia. Vamos a ver qué tipo de hijo le anuncia el ángel a la Virgen. Lucas capítulo 1, versículo 27. Me voy a detener aquí un poquito porque traté de explicar esto en la primera parte de Estoy en Casa, en la primera secuencia de programas Estoy en Casa, y traté de explicar que el anuncio del ángel a Santa María fue un anuncio inusual, porque el ángel San Gabriel la saluda como salve, le da el saludo de la salve. Y siempre hay uno que otro que dice lo que no es. Siempre hay uno que otro que dice, ¿por qué el doctor Casanova está diciendo ese soberano disparate? Porque el anuncio del ángel a Santa María, o sea, la salve, no es nada extraordinario, puesto que ese era el saludo cotidiano y ordinario de la época. Fíjate qué interesante está esto. Claro, habrán algunos cuantos que se lo habrán creído, ¿no? Pero tú y yo somos más listos que eso. Y tú sabes que el anuncio o el saludo cotidiano y ordinario de la época era Shalom, la paz contigo, la paz a esta casa. No salve, salve era el anuncio o el saludo a la realeza. El anuncio cotidiano y ordinario, Shalom. El anuncio a la realeza para miembros de la realeza era la salve. El ángel la saluda con una salve. Le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Ahora bien, yo explicaba además que según las costumbres de la época, el saludo de la salve no era solo con la boca,